Buenas muchachos, profesor, demás oyentes. Ahora lo que presentaré será la empacadora de alimentos modificada. Este es el mismo proyecto que nosotros habíamos presentado para el laboratorio de neumática con el método paso a paso y cascada, pero ahora, como lo estamos haciendo con electroneumática, con el fin de aplicar más procesos y más sensores, hicimos algunas modificaciones. Cambiamos algunos pistones, eliminamos otros y además incluimos sensores para poder tener capacitivos e inductivos. Esto todo se encuentra en el documento que estamos enviando anexo con estos videos y tenemos una sección en la que se especifica cuáles son las modificaciones que se hacen con respecto a la entrega pasada. Acá tenemos que el actuador B que sostiene los recipientes será eliminado por completo. Además, tenemos que el actuador A se activará y como A empieza afuera, eso significa que se retraerá para segmentar cuando un sensor capacitivo mande la señal. Los actuadores de movimiento H, F y C se retirarán y el actuador G, que es el último, se activará solo cuando un sensor inductivo mande la señal. Recordando cómo era el sistema, nos dirigimos a esta imagen. Este es todo el montaje. Tenemos nuestro sensor A que va a segmentar los empaques, pistón B que lo que hace es sostenerlos, el C que los empieza a mover, F también los mueve, H también los mueve, G amarra las tapas, D sostiene lo que pone las tapas y E es el que directamente las succiona para sacarlas. Veamos un video. Este es el mismo video que mostramos anterior en la entrega pasada sobre el funcionamiento. Como podemos ver, acá tenemos nuestro sensor A que está segmentando las cosas, nuestro sensor B, acá tenemos nuestros sensores de desplazamiento C, F, H, acá el sensor que amarra las tapas G, y luego estos dos pistones que lo que hacen es poder desplazar este mecanismo completo que mueve las tapas. De allí, y con las modificaciones, obtenemos que la nueva secuencia es de menos a menos, E más a más, E menos, D más, G menos. Por supuesto, este movimiento de A estará condicionado con un sensor capacitivo y este movimiento de G con uno inductivo, como se dijo en las modificaciones. Las posiciones iniciales, entonces, como D empieza retrayéndose igual que A, es con A más, D más, y los otros dos, que son E y G, empiezan extendiéndose, lo que significa que empiezan retraídos, E menos, G menos. Este es nuestro diagrama espacio-fase, en el que se ve que ninguno de los movimientos está ocurriendo en simultáneo, y ya luego explicaremos las cotizaciones y haremos el montaje en el laboratorio. Hola chicos, esta es la simulación del proyecto de electroneumática, el laboratorio que estamos llevando a cabo y que más adelante se mostrará la construcción física. El proyecto constaba de hacer una empacadora de alimentos modificada en la que la secuencia en general es que este, que va a ser nuestro cilindro A, va a empezar extendido, este que es nuestro cilindro D también, este es nuestro cilindro E retraído y este que es nuestro cilindro G también. La secuencia es que A se retrae y después se tiene que analizar la respuesta de un sensor capacitivo que vemos acá. Como tenemos que simular que esa respuesta se dio, lo que nosotros usamos acá son botones que para nosotros que se presente un material metálico o no metálico, porque esto es un capacitivo, será oprimir este botón. Luego continuará el resto de la secuencia hasta llegar aquí, que tenemos un sensor inductivo, es decir, que solo sensa metales. De nuevo, que se sense o no un metal va a ser representado por presionar este botón. Veamos la simulación. Empezamos la simulación, tenemos nuestro botón de emergencia acá normalmente cerrado, iniciamos, se retrae D, luego nosotros tenemos que decir que el sensor capacitivo sensó algo, se retrae A, luego sale E, sale A, aquí es donde entra E, y luego, después de que salga D, tiene que sensar el sensor inductivo, algo, lo hacemos, sale G, y luego entra G.
Y con eso habremos terminado toda nuestra secuencia. Como podemos ver, si acercamos un poco, acá este sensor capacitivo que nosotros tenemos es un sensor PNP. Esto es normalmente abierto. Esto lo hacemos porque el sensor PNP es el que tenemos en el laboratorio para sensores capacitivos. Es decir, un sensor cuya señal de salida tiene que estar conectada a la parte positiva de un relé. Es decir, señal positiva PNP, por eso es P. Luego, el inductivo es al revés, es NPN, como podemos ver acá. Esto también lo decidimos hacer así en la simulación porque en el laboratorio los sensores inductivos son NPN. Es decir, que su señal es negativa. Debe ir conectada a la parte negativa del relé. Aquí es como lo tenemos y esta es la manera en la que se hace también para conectarlo una vez se tenga la señal. Como podremos apreciar, este relé es el único que está directamente conectada a la línea de energía 24 voltios. Y su parte negativa es la que tendrá que depender de que este sensor le mande la señal. Ahora veamos el paso a paso de la secuencia cableada lógica que nosotros estamos haciendo. Por arriba se van a estar moviendo los pistones, pero esta vez nos concentraremos acá. Listo, entonces empezamos la simulación. Iniciamos la secuencia, se inicia K1, se cierra y ahora necesitamos que el sensor capacitivo tenga una señal. La activamos. Se inicia K2. En este momento los sensores se están moviendo. Automáticamente se llega al final de carrera, se inicia K3, se llega al final de carrera de se inicia K4, se llega al final de carrera de A1, se inicia K5, se llega al final de carrera E0, se inicia K6, y aquí es cuando ya tenemos que decirle al sensor inductivo que algo está pasando. El sensor inductivo es este botón amarillo que tenemos acá, como podemos ver. Le damos la señal. Ya podemos conectar el relé K7. Cuando al final se llega al final de carrera G1, esto se cierra, K7 estará cerrado, se cerrará K8, lo que significa que aquí donde teníamos un contacto normalmente cerrado de K8 se abrirá, por supuesto, acabando toda la secuencia. Estos son nuestros solenoides, en el que tenemos D, que es el primero que se mueve y el segundo en posición, aquí, que se activa por K1, se vuelve por K6. A se activa por K2, se devuelve por K4. E se activa por K3, se devuelve por K5. Y G se activa y se devuelve por K7, porque es lo último que se hace. De nuevo, vale la pena hacer un pequeño análisis de cómo se conecta un sensor PNP y un sensor NPN. Acá vemos que la parte de la derecha, que sería nuestro cable que va hacia el positivo del relé, tiene que estar en serie con nuestras restricciones, es decir, el final de carrera y que la secuencia anterior se haya terminado. Mientras que para un NPN tiene que ser la parte negativa que está en serie con nuestras restricciones. De nuevo, para nuestro caso, un final de carrera y que la secuencia pasada haya terminado. Este aquí es lo que nos permite que el relé K7 permanezca encendido incluso después de que este sensor deje de mandar la señal. Exactamente el mismo mecanismo que nosotros tenemos para los otros relés aquí en paralelo. K6, si se activa K6, se cerrará este interruptor, lo que permitirá que K6 permanezca alimentado. Para un PNP, esto se hace en la parte positiva, porque la señal que manda es positiva, mientras que esto se hace en la parte negativa, porque NPN es negativo. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si no, se pueden hacer cortos y dañar los sensores. A continuación, ya lo que se verá es la simulación de esta secuencia, pero programada con Grafset, razón por la cual ya no tenemos toda la lógica cableada que estaba aquí abajo, sino que tenemos un panel de control. Como podrán ver, seguimos teniendo un botón de emergencia, un botón de inicio, y ahora como estamos con Grafset y se hace más sencillo mostrar testigos o luces intermitentes, tenemos una luz que está asociada al sensor capacitivo, otra que está asociada al sensor inductivo y una luz intermitente que está asociada al botón de emergencia.
Por supuesto, esta se enciende si el botón de emergencia se presiona, esta se enciende si el sensor capacitivo está sensando algo y esta se enciende si el sensor inductivo está sensando algo. De nuevo, tenemos nuestros sensores simulados por dos botones para poder mandar una señal. Aquí ya tenemos nuestra secuencia de GraphSet hecha, en la que tenemos como etapa inicial que el pistón A, el pistón D, que en esta secuencia se tiene que llamar B, porque la letra D es una palabra reservada de GraphSet, empiezan extendidos, mientras que E y G empiezan retraídos. Luego, como mostré en todos los tutoriales, tenemos un montón de enlaces O en los que evalúo si está encendido, presionado el botón de emergencia para poder retornar a la posición inicial, como se había planeado, con la lógica cableada. Acá tenemos las etapas en las que ya la etapa 1 pasa si se presiona el botón de inicio y obviamente no está presionado el botón de emergencia. Se retrae B, luego si el sensor capacitivo sensa algo y además se llegó al final de carrera de B, que para nuestro caso en la lógica cableada era D, entonces ya podemos retraer A. Luego, si se llega al final de carrera, se extiende E, se llega al final de carrera, se extiende A, se llega de nuevo al final de carrera, se retrae E, se llega al final de carrera, se extiende B, que es D, y aquí es cuando ya tenemos el sensor inductivo, en el que tenemos que mandar que se ha presentado una señal, y además que se llega al final de carrera de D, que como podremos ver, lo tenemos como B, en cuyo caso, como en la lógica cableada y en el video del montaje, lo que sucede es que se extiende G, luego cuando se llega al final de carrera, inmediatamente se retrae y llegamos a la posición inicial. Vamos a hacer la simulación. Si la corremos y nos vamos en visualización, mosaico vertical, mostremos acá. Como podrán ver, lo que está ocurriendo es que se retrae D si se presiona el botón de inicio. Luego, este botón de aquí es el sensor capacitivo, que lo que ocurre es que una vez lo activo, continúa la secuencia. Aquí veámoslo. Siguen las etapas. Aquí las estamos siguiendo. Se está retrayendo E. Luego sale otra vez D, que es B. Y aquí tenemos que volver a esperar al sensor. Vamos a hacer el inductivo. Aprovechemos esto, lo voy a dejar presionado para ver que se enciende uno de los testigos. Si lo dejo encendido, ahí está. Y lo suelto, de ahora se apaga. Se extiende G y luego se retrae. ¿Listo? Como podemos ver, si nosotros volvemos a iniciar la secuencia, entonces se está retrayendo D, luego estamos en la mitad de la secuencia, que como podrán ver también se enciende este testigo si el sensor capacitivo sensa algo, y luego ocurrió una emergencia, presionamos el botón, todo regresa a la posición inicial, se nos enciende el testigo, en GraphSet nos dice que estamos en la etapa 1, se acaba la emergencia y reiniciamos, como debe ser. Hola, mi nombre es Jorge Andrés Duque y junto a mi compañero Estrada, Martín Melguillo y Andrés les vamos a presentar el envasador de alimenticio como hicimos en el primer lab, pero modificado. En esta secuencia ya son 4 actuadores, la cual se activa por un botón y tiene un parado de emergencia. La gran diferencia entre este y el anterior es que ahora nuestro actuador A se activa solamente con el sensor capacitivo y al final de la secuencia nuestro actuador G se activa con un sensor inductivo. Ese es cuando se acerca cualquier cosa y este es cuando se acerca un metal. Va a proceder con la simulación. Como podemos ver, nuestro actuador T se contrae y ya está preparado nuestro actuador A cuando se le acerque algo. Y al final de la secuencia está nuestro actuador G listo para ser activado por el sensor inductivo. Además, nosotros también implementamos el uso de un botón de emergencia. Una vez presionado, toda la secuencia se detiene y regresa todo a su estado natural. Probémoslo.
Iniciamos con el mismo botón, se retrajo eso, digamos que ocurrió una emergencia antes de que el sensor capacitivo sensara algo, apagamos. Volvemos a empezar, sensamos algo, estamos en medio de la secuencia, vimos la emergencia y se devuelve todo. Les voy a contar acerca de la cotización que hicimos para nuestro proyecto. Para esta cotización la hicimos a través de una empresa llamada Naxa. Esta empresa se dedica a aumentar la competitividad de la industria colombiana y todos sus productos se rigen bajo la norma ISO. Entonces, como podemos ver la cotización en pantalla, son 5 ítems en total los que vamos a utilizar para nuestro proyecto. El primero son 4 cilindros neumáticos de doble efecto, los cuales en total tienen un valor de 595.892 pesos. Segundo ítem son válvulas, electroválvulas 5.2, pero se equivocaron, no son 5 sino 4, las cuales tienen un valor total de 591.592 pesos. Entonces, el tercer ítem son 8 sensores magnéticos, 2 para cada uno de nuestros actuadores, los cuales en su total tienen un valor de 452.848. Por último, los 2 ítems faltantes son 2 sensores, uno capacitivo y otro inductivo. Aquí también se equivocaron, no eran 2 sensores capacitivos, sino uno, el cual tiene un valor de 296.500 y el sensor inductivo tiene un valor de 155.000 pesos. Toda esta cotización y el valor corregido, teniendo en cuenta que nos cotizaron un capacitor de más, un sensor capacitivo de más y una electroválvula 5.2 de más, el valor total no son 2.535.230 como se ve en la cotización, sino es un valor total de 2.090.832 pesos.